Muy buenas noches, estimados hermanos. Bienvenidos a este segundo momento de espacio en Asia, una nueva versión de mí. En este día, acogiendo la segunda temática que estaremos compartiendo con ustedes en este día, que vendría siendo acogiendo mis luces y mis sombras. Me imagino que se preguntarán si en Casa Cristo no tendremos luz. Por fortuna sí tenemos. Pero hoy queremos de alguna manera simbolizar nuestra vida y esa nueva versión que vamos construyendo juntos como familia en este espacio de reflexión. Esta realidad que muchas veces en nuestro caminar nos encontramos y que de alguna manera también podemos experimentar en la realidad que nos va de alguna manera circundando. Hoy, con el simbolismo de esta vela, que también en nuestra perspectiva de fe vendría a reflejar esa presencia de Dios. Hoy también, ante la presencia de Dios que es luz, queremos descubrir y queremos acoger aquellas realidades que nos permiten ser como esta luz, que realmente brille y esparce ese gran don de la vida que Dios nos da a cada uno de nosotros por medio de su Espíritu. Así que también podemos descubrir que en medio de la luz también están las sombras y las realidades, como podemos ver allá en sus casas a través de la transmisión, las diferentes velas como se van poniendo en sombra detrás de nosotros. También así vivimos ciertas realidades que nos permiten ver la luz y otras realidades que también no nos permiten de alguna manera ser ese reflejo vivo que Dios quiere que nosotros seamos para el mundo. Así que en medio de este ambiente, simbolizando también esa realidad, hoy queremos dar inicio a este espacio. Un espacio que debe de iniciar de alguna manera muy significativa con el valor inicial de lo que nos estamos proponiendo hoy, que es la acogida. Acoger mis luces, acoger mis sombras. Descubrir hoy este gran don de la acogida, que ha sido una práctica que poco a poco, a lo largo de nuestro caminar de fe y a lo largo de las últimas enseñanzas que hemos adquirido con el Papa Francisco, se ha convertido en un valor muy importante en nuestra vida. El acoger, de alguna manera, nos invita a estar siempre abiertos. La acogida nos invita a siempre ser lugar, espacio de puertas abiertas. La acogida también exige mucho de nosotros. La acogida exige que nuestros prejuicios de alguna manera caigan y que así podamos acoger el don del otro como se me regala, como se me da. Sé que me dirás, se oye muy bonito eso, pero muchas realidades de las que acogemos están muy llenos de sombra, o acogemos también muchas realidades que están muy llenas de luz. Pero hoy, al entrar en sintonía con esa realidad, también debemos de descubrir que para nosotros poder estar abiertos, para nosotros poder ser espacio acogedor, para nosotros ser espacio no discriminador, para nosotros no ser un espacio de enjuiciamiento, para no ser nosotros un espacio de división, para nosotros no ser muros, sino puentes, para nosotros ser luz, para nosotros ser esperanza, para nosotros poder ser una nueva versión mejor de cada uno de nosotros, hemos de practicar con valentía la acogida. Pero para nosotros poder practicar este don que de alguna manera la sociedad mundial nos está pidiendo y las diferentes comunidades minoritarias del mundo nos piden, es hora también de primero practicarlo de una manera coherente, acoger también nuestras propias realidades, sin vergüenza, con la verdad de frente y sobre todo con la fortaleza de poder descubrir que abriéndome a poder profundizar en mi ser, a poder profundizar en mi existir, poder encontrar la luz de Dios que brilla y clama por salir a la esperanza.
Por eso en este momento queremos también llenar este espacio con la luz que cada uno de ustedes representa para este mundo. Cada uno de ustedes siempre se convierten en esta luz de esperanza que el mundo necesita. Cada uno de ustedes, acogiendo sinceramente lo que son, pueden de alguna manera empezar a vivir este gran don y ser signo de alegría, ser signo de amor y ser signo de entusiasmo para un mundo que clama por una verdad que sea acogida, que es la verdad que cada uno de nosotros encierra en su existir, que es la verdad que cada uno de nosotros refleja en nuestro caminar y más que nada, es la verdad que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros somos una nueva idea de Dios, un regalo, un don para esta tierra, donde hemos sido puestos, en donde nos desarrollamos y en donde existimos. Para eso pues, tenemos que de alguna manera hacernos conscientes de que no estamos solos en nuestro camino, de que siempre nos acompaña alguien, nos acompaña Dios, pero Dios no nos deja solos, también nos da hermanos, nos da hermanas, nos da amigos, nos da todas esas realidades que de alguna manera van enriqueciendo también nuestro camino con presencia de Dios. Así que por eso invitamos a nuestra querida y adorada hermana, en el buen sentido de la palabra y no divina, Miriam Soba. Bienvenida. Hola, buenas noches. Buenas noches, Padre Edgar. Buenas noches, Miriam. Buenas Gracias noches por estar aquí nuevamente con nosotros en este espacio. Gracias. Buenas noches a todos y a todas. Okay. Ay, ok. Son cosas técnicas y estamos en vivo. Buenas noches a todas las que están presentes aquí y nos permiten estar en su casa, en su sala, en su espacio. Bueno, pues iniciemos. Algo más que añadir con esta realidad de la acogida que estamos viendo y que nos invitamos hoy a sentarnos a conversar y descubrir eso en nuestro caminar, de esta realidad, cómo acogemos nuestras luces y nuestras sombras. Bueno, cuando hablamos de luces y sombras, ¿verdad, Padre? Pues yo creo que un poco tenemos que entrar ya en materia en lo que es la parte psicológica, pero también la parte espiritual. No podemos divorciar, separar lo que compete al área psicológica y al área espiritual. Y lo reafirmo porque regularmente en este mundo, en el momento mundialmente, queremos hacer un divorcio. Todo es psicológico. Y todo se resuelve desde la psicología. Y la realidad es que si no tenemos a Dios, si no tenemos la esperanza, no hay una espiritualidad que hemos sanamente desarrollado, no salimos y por eso regularmente estamos ahí batiéndonos entre luces y sombras. Y como tú decías ahorita, ¿verdad? En el ambiente en que estábamos de las sombras y las luces, yo pensaba un poco, la gente dirá qué es lo que se trae Padre Edgar y Miriam allí, ¿verdad? Con esas luces y esas sombras. Y así somos. Así somos. Y hablando de sombras, lo más cercano que nosotros tenemos de idea de lo que es una sombra es cuando estamos al mediodía y vamos caminando y de momento miramos hacia el lado y vemos la sombra. Pues así es, así mismo es. Todos y todas tenemos una sombra. Y esa sombra nos acompaña. Y nosotros en la vida estamos todo el tiempo batallando con esas sombras. Y el ideal es llegar a la luz. Siempre pensamos desde la luz, desde las luces, pero no desde esa sombra que nos acompaña y que todos y todas tenemos. Entonces un poco ahí entrar primero a definir qué es eso de sombra, Padre Edgar. A mí me gustaría partir primero de la realidad material. Perdona que me meta en Claro. esta realidad, pero en este diálogo me llegó y yo creo que es importante mencionarlo, porque de alguna manera nos hace, pienso yo, que nos puede ayudar a ser más conscientes de cuando vivamos estas experiencias de sombra que vamos a estar compartiendo
hoy con ustedes, si nosotros nos damos cuenta, o ¿verdad? Tenemos la posibilidad de hacerlo, la luz no tiene sombra. Por más que uno trate, la luz no tiene sombra. Usted pone una llama y la llama no tiene sombra porque es luz. Por lo tanto, las realidades que tienen sombra son las realidades materiales. ¿Y qué quieres decir con eso de materiales? Cuando me refiero a cosas materiales, pues son objetos, cosas que tienen cuerpo, que tienen un cuerpo, que se puede tocar, ¿no? Y que se puede palpar. Sabemos que el fuego sí lo podemos físicamente tocar, pero es energía, por lo tanto, por eso que nos quema, ¿no? Pero realmente la luz no tiene sombra. La luz, al tocar un cuerpo, ¿verdad? En este caso material, es que genera la sombra. O sea, es como un bloqueo de la luz. Así que, pues, teniendo eso, es lo que yo creo que podemos empezar a descubrir lo que son las sombras. La sombra es lo que de alguna manera bloquea nuestra luz. La luz es, la sombra es aquello, hablando, ¿verdad? Utilizando esta manera física, no realmente, ¿verdad? Pero es como la realidad que nosotros nos permite que podamos ver nuestra luz, lo que imposibilita que nosotros seamos luz. Es como, sería como esa pared o esa realidad que, ¿verdad? Vamos a decir, la sombra es algo que no nos permite que nosotros podamos proyectar ese don que somos para el otro. Por eso, desde una experiencia, de una perspectiva más teológica y de una perspectiva más espiritual, pues espiritual lo podemos ver de un punto, lo veremos, lo plantearé ahora, pero principalmente a nivel teológico, nosotros lo podemos ver. Hay dos palabras que más o menos, una utilizada menos, porque va más vinculada a un comportamiento humano. Las sombras son comportamientos, decisiones del ser humano, opciones del ser humano, pero otra que es más vinculada a la dimensión sacramental. Déjame, antes de seguir hablando, de decir la palabra para que me puedan entender. Yo creo que la primera palabra que vendría siendo más bien con la realidad que nosotros tenemos, la palabra vicios. Nosotros utilizamos mucho en el ámbito teológico cuando hablamos de la realidad que es espacio de sombra, se convierte en un vicio. En un vicio. Pero no me quiero referir a un vicio, ¿verdad?, de alcohol o de algún tipo de una adicción. De una adicción. Me refiero a vicio de una acción que va contraria a la acción que veremos después en la luz, que vamos a dejar para hablar la palabra más adelante. Pero se llama vicio. Y cuando nosotros hablamos vicio, pues vendría siendo todas aquellas cosas que están contrarias al proyecto de Dios. Y cuando hablamos de las cosas que están contrarias al proyecto de Dios en el campo nuestro sacramental, hablamos de pecado. Así que la sombra podríamos descubrirla desde esas dos perspectivas. Sería una experiencia de vicio, porque va en contra de lo que veremos más adelante en la luz, que vendría siendo la virtud. Y el pecado, que vendría siendo esa negación de nosotros abrirnos a vivir el proyecto de Dios que nos va proponiendo, y teniendo esa relación, pues a veces se convierte en pecado. Eso rompe esa realidad. ¿Qué consecuencias nos trae a nosotros, el ser humano, no aceptar que tenemos esos vicios, que hay una sombra en nuestras vidas? Porque si queremos llegar a ser luz, entonces hay una sombra o unos vicios que nosotros tenemos que mirar y decir, esto está aquí, y es lo que me impide llegar a ser luz. Entonces, ¿qué consecuencias tiene para nosotros y para nosotras ese vicio o esa sombra? Para mí la primera realidad más clara de la primera consecuencia es la infelicidad. El no ser feliz. Porque muchas veces pensamos, ¿verdad?, o se nos ha enseñado que nuestra experiencia, ¿no?, de vivir según el proyecto de Dios es para salvarnos, ¿verdad? Y obviamente pues, lo tenemos más enfocado en la salvación. Siempre llegar ahí. Pero se nos olvida que realmente hemos sido creados en el amor, por el amor y para amar. Y viviendo esa realidad es que yo alcanzo realmente la plenitud de lo que soy. Si provengo del amor, la plenitud de lo que soy es amar. Y ahí está mi felicidad. Por lo tanto, cuando yo vivo la experiencia del vicio, cuando yo vivo la experiencia del pecado, me alejo de mi proyecto real de felicidad. Mi esencia real, que busca la felicidad, no la va a encontrar, porque se está realizando o haciendo acciones que va contrario a su propio ser. A lo que en realidad estamos llamados. Exactamente. Por eso es que vive la infelicidad.
que nosotros lo podemos traducir, ¿verdad? De una manera más concreta en algunas palabras que lo podemos decir, que van más vinculadas a la experiencia de las virtudes, ¿verdad? Y voy a mencionarlas porque es la contraparte. Más adelante estaremos hablando propiamente de las virtudes, pero la contraparte de esa vida virtuosa vendría siendo la insensatez, vendría siendo la injusticia, vendría siendo la cobardía, y la más difícil a nivel espiritual es la que se llama la desidia. ¿Y qué es desidia? Para aclarar un poco. La desidia es un desgano absoluto, absoluto en la relación con Dios. Ya, no quiero saber nada más. Sí, es una total cerrazón, ¿sabes? Un desazón para explicarlo de alguna manera. Así lo explican los grandes maestros de espiritualidad. Cuando hablamos de desidia o de sedia, estamos hablando de una realidad de que es que no gusto nada, ¿sabes? La vida no gusta, la vida no tiene sentido. Y eso vendría siendo una situación muy delicada. Y buscamos sentidos en otras cosas. Pensamos que damos sentido con otras cosas, ya sea con lo material, y cuando hablamos de lo material es lo económico, de tener dinero, de tener títulos. Claro, porque eso va vinculado a los pecados capitales. De tener éxito. Eso va vinculado, te digo, los pecados capitales nos dicen claro, ¿sabes? Hablamos de la soberbia, hablamos de la avaricia, hablamos de la envidia, hablamos de la ira, hablamos de la pereza, hablamos de la lujuria y hablamos de la gula, que son los 7 pecados capitales. Que de alguna manera, si te das cuenta, van vinculados a esa experiencia que es material. Material, y que todos y todas, si hacemos una reflexión y pedimos que el Espíritu Santo nos ayude, venga en nuestro auxilio, porque regularmente nosotros no queremos reconocer eso en nuestras vidas. No. Imposible que yo padezca de gula, que yo sea una persona iracunda, ¿verdad? O que yo sea una persona avara. Así que un poco ahí el Espíritu viene en nuestro auxilio, porque solitos y solas no lo podemos hacer. Yo creo que ahí, en ese aspecto, lo de la actitud, que estamos hablando de la actitud de reconocimiento de esa sombra en mi vida, para mí la primera gran treta, espiritualmente hablando, cuando hablamos de la experiencia de la sombra, hablamos de esa treta y hablamos de la desolación, cuando hablamos en el campo espiritual. ¿Y cuando hablas de treta? Treta significa como los engaños que de alguna manera nos vamos haciendo para mantenernos en ese espacio de desolación, o sea, apartados de la luz. Yo me siento en gracia. Estoy vivo desgraciado. Porque hay que usar la palabra desgraciado. Porque no vivo en gracia. Porque no vivo en gracia, ¿sabes? Estoy en desolación, ¿sabes? No siento, Dios no me escucha, Dios a mí no me tiene en cuenta, Dios me tiene olvidado. ¿Sabes? Pero más bien la desolación en aspecto de mi relación con la divinidad. Okay. O sea, cuando hablo de desolación es que yo no me siento escuchado, Dios no me mira, Dios no me atiende, Dios no me escucha, ¿verdad? Y el gran problema ahí, que lo que quería decir con eso, en esa realidad, es que es el autoengaño. O sea, o la minimización de esa realidad. Pues, por ejemplo, dice, no, es que yo no tengo gula y simplemente lo tenemos mentalizado como si fuera simplemente algo que es comer desmedidamente. Pero nos damos cuenta que no necesariamente para mí en mi vida la gula se aplica desde esa perspectiva simplemente del consumir este alimento de una manera excesiva, pero también cómo yo consumo, por ejemplo, los medios. Yo puedo tener gula de los medios de comunicación. Puedo tener gula de las redes sociales. Puedo tener gula de pornografía. Puedo tener gula de pornografía, eso es correcto. Yo creo que nosotros como cristianos y cristianas tenemos que redefinir los conceptos, porque regularmente el concepto que, como decimos en Puerto Rico, que está en la calle, no necesariamente es el concepto real. Y como tú dices, cuando pensamos en gula, pensamos en atracones, en alimentos, pues, o en borrachera también, porque tiene que ver con el gusto. Con todo eso, pero va más allá. Sí. Entonces, hay un poco, como yo te decía ahorita, Padre Edgar, ahí volvemos. Hay que entonces ver qué son las cosas que nosotros estamos haciendo en nuestras vidas que nos alejan y no nos alejan de Dios. Vivimos una vida sin alegría. Y a veces nos preguntamos, ¿qué me sucede? ¿Qué pasa conmigo? Algo que quizás pueda ayudar
a las personas que nos están viendo es, si usted quiere saber cuál es esa sombra, cuál es ese vicio, escuche lo que le dice. Porque a veces también nosotros nos dicen, tú eres una persona celosa. Uh-huh. Y nosotros nos agarramos de que no soy celosa, que no soy iracundo. Pero en la medida en que la gente te va diciendo 1, 2 veces, 3 veces, 4 veces, mira, es que tú te comportas de esta forma, tú actúas de esta manera, ahí nosotros tenemos que alertarnos y decir, ¿por qué la gente me dice todo el tiempo que yo me comporto o actúo de esta manera? Lo traigo porque a veces nosotros como que no encontramos el camino, el caminito, como que no sabemos por dónde ir y los pedacitos de pan están ahí para que sigamos el camino, pero no queremos encontrar a veces el camino. Te puedo dar una herramienta muy útil en el campo espiritual, o en el campo de nuestra vida de seguimiento de Jesús. Voy a dejar el macro a un lado, porque el macro es muy difícil y pienso que podría ser un tema de diálogo entre nosotros para poder compartirlo con nuestros hermanos. Que es el discernimiento, que es el grande, ¿verdad? Pero algunas veces el discernimiento, pues si se de tanta manera, hay que tener cuidado con la palabra, porque es un proceso. No es simplemente... Y tenemos que definir, sí, y hay que hacerlo más claramente porque, ¿verdad? Pues si nos quedamos con el discernimiento, pues es saber elegir la mejor parte, pero, ¿verdad? Y nos quedamos como la toma de decisión sencilla de que si voy a coger entre un mantecado de fresa o de chocolate. Entre dos cosas buenas, ¿cuál es la mejor? Pero ya. Hay que ver un poco más, hay que ir más allá. Pero yo creo que por lo menos para nosotros en este proceso inicial, para nosotros poder descubrir estas realidades que estamos dialogando, para mí una herramienta importante en la espiritualidad es el examen de conciencia o el examen del día. O sea, yo me siento un momento, puede ser al finalizar el día, ¿verdad? Se recomienda que se haga por lo menos 2 veces al día, ¿sabes? En el mediodía más o menos y después en la noche. O sea, que podamos tomar un momento para mirar nuestro caminar y poder mirar qué cosas de nuestra vida pues hay que hacer unos ajustes y que pues obviamente pues utilizando la óptica, por decirlo de alguna manera, de las sombras, pues cómo estuvieron las sombras hoy en mí, en este día, o en este evento en particular. Exacto. En esta situación en particular, en este roce, en esta situación, durante el día a veces nos suceden cosas que ahí, miren, ahí es que nosotros tenemos que agarrarnos y decir, ¿por qué actué de la forma que actué? Espiritualmente eso se llama examen de conciencia. ¿Por qué dije lo que dije? Exacto. ¿Por qué hice lo que hice si eso no era lo que quería hacer? ¿Por qué me expresé de esa manera? ¿Por qué me expresé? ¿Por qué me comporté de esa manera? ¿Por qué hice el gesto? ¿Por qué maltraté? ¿Por qué maltraté? ¿Por Todo qué hice el gesto? ¿Verdad? Entonces, ahí es que nos agarramos y tú dices 2 veces al día, pero es que a veces antes de las dos ocasiones, ¿verdad? Como dice la palabra, 7 veces peca el justo, así que, ¿verdad? Por ahí va la cosa. Cuando tenemos algún evento, alguna situación, ya sea familiar, sea a nivel de trabajo, sea en la iglesia, cuando haya una situación con otro hermano y otra hermana, ese es el momento para usted decir, déjame sentarme, déjame analizar qué está pasando, porque esto no era definitivamente lo que yo quería hacer, o lo que yo en realidad siento. Yo amo mucho a esta persona, la amo de corazón, pero algo está sucediendo que no lo estoy demostrando como debería demostrar. San Alfonso nos dice que hay una actitud para hacer eso. Y, por cierto, es parte de su método de oración. Está en la primera fase. Y yo creo que para poder llegar a este punto que estamos discutiendo, en el examen y la realidad que tú nos pones de mirar un hecho en particular de algún momento de nuestro día, que hemos vivido una experiencia sombrática, dice esta palabra. Es nueva, pero ya la vamos a coger. Esta experiencia sombrática.
Aquí podemos. Yo creo que es el acto de humildad. La palabra tiene humildad. Y eso, y es el saber, el reconocer mi falta. Para eso, en el método alfonsiano de oración, en la oración mental de San Alfonso, ese es uno de los primeros actos. Inmediatamente es el acto de agradecimiento, y luego del acto de agradecimiento o de reconocimiento de la presencia de Dios en este momento de oración, está el acto de humildad. Yo debo de reconocer de alguna manera en las cosas que me equivoqué en mi relación con Dios. Ese acto de contrición. Es como un acto de contrición. Es decir, mira, ¿sabes qué? Yo acabo de fastidiar la cosa. La realidad es que tengo a mi familia que ya no me soportan, ya todo el mundo está y todo el mundo me dicen que están cansados de mí. ¿Y por qué yo me siento que hay tanto dolor? Entonces busque entonces. ¿Por qué la gente se queja tanto? Entonces ese tiempo de, como tú dices, de humildad, que se nos hace tan difícil, porque regularmente nosotros pensamos, no, yo no soy así, en mí no hay esa dualidad, yo soy todo luces, en mí no hay sombras, a mí no hay vicios, yo no tengo pecados. Yo creo que ese es el mayor pecado. Bueno, eso lo dijo Pablo VI. Y al final, gracias, bendito sea Dios. San Pablo VI. Al final, quien se hace más daño es uno. Sí, pero es que no tenemos la capacidad de reconocerlo. Que yo creo que eso es una de las fuerzas más grandes que tiene la sombra en la vida del ser humano. Que constantemente nos vive autoengañándonos y dándonos ganancias, que la quiero poner bien entre comillas porque realmente no son ganancias, son pseudo ganancias, son ganancias falsas. Son momentáneas, a veces son rápidas y a veces pensamos que se mantienen y se sostienen durante toda la vida hasta que nos damos cuenta que no es así. Pero se sostienen ¿por qué? Porque yo asumo el papel de víctima. Porque tengo una ganancia siendo víctima. Gracias. Pues ese es el gran problema que tenemos. Y yo pienso que ahí es el proceso distinto que nosotros debemos de descubrir, o sea, y desenmascarar. A mí yo últimamente estoy usando mucho esa palabra, no sé por qué, pero me encanta. Yo creo que el saber desenmascarar la sombra de mi vida. A nosotros los puertorriqueños, y yo siempre me gusta hablar, ¿verdad? Coger el tema, el ejemplo de nosotros los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Pues yo me miro primero a mí, a los boricuas, ¿verdad? Para los que nos estén viendo de otros países. Nosotros los puertorriqueños, desconozco cuál sea, ¿verdad? el facsimil para otros países, pero nosotros los puertorriqueños utilizamos muchísimo el ay bendito. Para todo es ay bendito. Y el ay bendito hay que tener mucho cuidado, porque detrás de ese ay bendito hay una gran ganancia. Claro. De no asumir la responsabilidad de mis actos y de lo que yo soy como ser humano. No sé si estoy equivocada, padre. No, aquí nadie está equivocado. Yo creo que es el proceso de descubrir ese espacio de transición. Yo creo que es importante que nosotros de alguna manera nos vayamos, ¿verdad? Vayamos yendo en camino de ir sacándonos o ir buscando esa luz. Yo creo que en la liturgia, la liturgia de la iglesia es maravillosa, es fantástica. Y muchas veces pues, los signos y los símbolos pasan sin pena y sin gloria y los perdemos, perdemos la riqueza. Pero yo creo que hoy... Porque a veces no los entendemos. Lamentablemente, yo creo que es espectacular. La iglesia es... Por Madre y maestra. Yo las amo. Y yo también. Yo creo que hoy ese signo de la Vigilia Pascual, cuando vemos todo oscuro y llega ese cirio que es la presencia de Jesús, y yo pienso que es lo que yo de alguna manera quiero que sea la imagen que quede por lo menos de este espacio en transición hacia la luz. ¿Sabes cómo la presencia de Jesús, esa luz de Cristo? Y que damos gracias a Dios. Luz de Cristo, demos gracias a Dios. Damos gracias a Dios porque es nuestra luz. ¿Verdad? Y de alguna manera es interesante porque
esa luz no es para sí misma. Esa luz es para ser entregada. Y ver ese don tan hermoso. Compartida. Exacto, que cuando baja el ministro que lo tenga, el diácono o el padre, baja al cirio y comienza esa luz a extenderse. Eso para mí, lo digo y se me van los pelos, porque es hermoso, ¿sabes? Es ver cómo Dios no se tiene para sí, sino que Dios se da todo. O sea, constantemente se nos da, constantemente quiere compartir esa bondad que es Él. Y hoy descubrir cómo nosotros de alguna manera, también como esa noche santa, que está llena de oscuridad, dejamos que nos vayamos de alguna manera encaminando hacia esa luz, acercándonos hacia ella para fundirnos con ella y salir de esas oscuridades. No significa que nosotros en la vida vayamos a dejar de tenerlas, pero yo creo que pueden ser sombras un poco menos oscuras en nuestra vida. Yo creo que eso para mí es importante, porque somos parte del mundo. Y no somos perfectos. Y no somos perfectos. Y algo que tenemos que puntualizar es que nosotros tenemos que reconocer que no somos perfectos ni perfectas, ni lo tenemos que ser. Porque a veces estamos montados ahí en ese barco, ¿verdad? O en esa tabla de surfer, que nosotros tenemos que estar ahí. Ser perfectos, ser perfectas, no cometer errores, y siempre andamos con culpa y con miedo. Claro. Entonces no es eso lo que el Señor quiere de nosotros. Que si te das cuenta, son las realidades que nos permiten desenmascarar la sombra. Claro. Pero yo añadiría la tercera, que no se nos puede olvidar, la vergüenza. Y la vergüenza marca muy fuerte Sí. lo que es la sombra. Claro. Y vivir en vergüenza nos destroza, nos separa. No hay peor distanciamiento social que la vergüenza. Ahora lo vemos concreto, porque tenemos que estar distanciados por el COVID-19. Pero si buscamos en realidad en nuestra historia, ¿cuánto tiempo hace que vivimos esa vergüenza? Porque esa sombra es la que lleva la voz cantante en nuestra vida. Entonces, a mí me gustaría, ¿verdad? En un momento dado vi hay un autor inglés que se llama Oscar Wilde, una novela. E invito a las personas que vean, ¿verdad? No tienen que leer la novela, pueden buscarla, la película está por ahí. Y se llama El retrato de Dorian Gray. El retrato de Dorian Gray. Y yo los invito a que luego de que terminemos esta experiencia, ¿verdad? Aquí de las luces, de reconocer, de acoger mis luces y mis sombras, vean la película. Vean la película porque les va a ayudar a entender cuáles son esas sombras y cuánto nos ata, y si no la miramos, atendemos y decimos, está ahí, y para llegar a las luces yo tengo que mirar primero esto y saber que en mi vida hay luces, pero también hay sombras. ¿Y cuál de las dos entonces es la que está en este momento dirigiendo nuestras vidas? Yo creo que tú has dado hoy, para mí, esa es la sombra más grande que tiene hoy al mundo, de alguna manera ciego. Utilizando la imagen que has traído de este texto de Dorian Gray, es la imagen. Sí. Aquí es claro, ¿sabes? Eso es una gran sombra. O sea, nosotros tenemos una obsesión por eso. ¿Y cuál es la imagen que yo quiero proyectar afuera? Y no solamente física, me refiero en todos los sentidos. En todos los sentidos. ¿Cuál es esa imagen que yo quiero mantener afuera? Por eso es que dicen que somos luz en la calle y oscuridad en la casa. Fíjense que esto es viejísimo. Entonces, ahí un poco, Padre Edgar, entonces, como yo armonizar, acoger esta sombra para poder entonces mirar mis luces.
Yo creo que aquí la clave que yo voy a utilizar para cambiar ahora de sombras a luces es una realidad que aprendí en mi tiempo como estudiante en el Colegio Católico de Notre Dame. Yo fui misionero en el colegio por 4 años. Antes de salir del colegio, teníamos unas experiencias misioneras de 2 semanas en el colegio con los jóvenes de los diferentes residenciales públicos alrededor del colegio, que teníamos un campamento de 2 semanas y atendíamos a los jóvenes de esos residenciales públicos en el colegio. Todavía esa experiencia se da, el campamento San Alfonso, y luego de esas 2 semanas nos íbamos a algún lugar de misión. En mi caso, por la realidad que hubo en las experiencias anteriores, se decidió de que nos quedáramos en Puerto Rico. Así que a mí me tocaba ir a la comunidad de Guayama. Nosotros, los misioneros redentoristas, teníamos una estación misionera allá, actualmente la parroquia Pedro y Pablo, en la parte, ¿verdad?, de esa zona de Guayama. Y allí yo tuve la experiencia y la maestra que nos acompañaba, María Isabel, ella nos decía, ¿verdad?, que de alguna manera en los procesos preparatorios antes de irnos a la misión, y yo siempre me he quedado con eso y siempre se lo robo a María, porque nosotros la queremos muchísimo, Marita, que yo siempre se lo he robado a ella y para mí ha sido parte esencial de mi caminar, ¿saben? Y quiero verlo así, ¿no? Porque ella, aparte de que nosotros somos unas criaturas hechas en perfección, yo no creo, Dios creo bueno, ¿verdad? Y estamos hablando de esta experiencia de sombra y nos viene rápido, lamentablemente, a la mente la realidad de la imperfección, ¿verdad? Pero no es eso, yo creo que a mí me encanta eso. Ella decía, nosotros no tenemos defectos, sino tenemos virtudes venidas a menos. Y ahora que voy a entrar a la realidad de la luz, que es la realidad de la virtud. O sea, la experiencia de la sombra son virtudes venidas a menos. Y algo que quisiera, no quiero dejar pasar, Padre Edgar, escuchándote, que a veces cuando miramos o hablamos de las sombras, Ajá. pensamos que lo que decíamos ahorita, pues yo no sé. Ajá. Yo estoy dañado, dañada, yo no sé. Tenemos que reformular que al no ser perfectos ni perfectas, eso está ahí, como tú decías, ¿vamos de qué? En camino. Hacia lo que queremos alcanzar. Pero que no lo haya alcanzado no significa que soy un fracasado, que esté en camino no significa que soy más lento. O que no lo voy a lograr. O que no lo voy a lograr, simplemente estoy en camino. Y yo creo que me fascina esa imagen porque yo creo que nos da a mí una posibilidad increíble, o me hizo sentir tan libre a mí eso, porque me dijo, yo soy un ser creativo que tengo la posibilidad de ir construyéndome. O sea, no soy un ser acabado. Y eso me ayudó muchísimo en mi vida. Gracias a Dios que me vino tan joven. Pero de verdad que me ayudó mucho en mi vida a descubrir que no, o sea, los que me conocen, yo soy muy obsesivo con las cosas que tienen que dar perfectas. Y eso me ayudó a descubrir que en la perfección no hay libertad. No puedo realmente, porque todo tiene que ser según los ritmos. No tengo la posibilidad de yo poder expresar lo que soy. Simplemente tengo que expresar lo que yo pienso que debe ser. Pero ¿cuándo voy a realmente expresar lo que soy? Cuando realmente voy a expresar mi autenticidad y no simplemente lo que yo pretendo que se comunique. Y eso me ayudó muchísimo. O sea, ella no sabe cuánto me ayudó esa simple expresión. Porque me di cuenta de que yo estando en camino, yo estando pues creciendo, también podía de alguna manera experimentar ese proyecto que yo iba a alcanzar en algún momento. Que no lo que estoy usando ahora, pero llegaré. Y de la misma forma que tú mencionas, ¿verdad? Que en tu edad juvenil. Sí, yo tenía 15 años. Pero hay algo rico en todo esto, que no importa la edad que usted tenga. Nunca es tarde, dicen por ahí, si la dicha es buena. Si la dicha es buena. Porque recordé un poco ahí la lectura de este caballero que llama a muchos a trabajar y algunos que llegaron bien temprano por la mañana cobraron lo mismo que cobró el último. Eso es correcto. Porque el Señor siempre nos da la misma medida. Así que bendito sea Dios, porque a veces comenzamos bien tempranito, pero a veces comenzamos tarde. Pero ¿saben qué? Siempre el Señor, su misericordia, no importa la edad que tengamos, es la misma. Y es nuestro sustento. Y es nuestro sustento. Porque eso es lo que quiere decir el denario. El denario era el sustento diario. Y es interesante, ¿sabes? Dios es nuestro sustento. Lo que nos paga, lo que nos da, es lo que nos da ¿qué?
nuestro sustento. Y nos da felicidad, es lo que tú decías ahorita, nos da felicidad. Antes de comenzar lo de la parte de las luces, a mí me gustaría, yo tengo aquí un versículo de un salmo, 2 versículos de un salmo, y quiero compartirlo antes de comenzar con las luces, porque ya después que te las luces, pues no, ¿verdad? Vamos a ir a pedirle a Padre Edgar que oremos para poder acoger las sombras y acoger también las luces. Porque tenemos que hacer ese ejercicio de humildad, ¿verdad? Así que acogiendo mis luces y mis sombras es que vamos a poder seguir caminando. Así que dice el salmista en el Salmo 89, versículos 16 al 17. Dichoso el pueblo que sabe aclamarte, caminará, Señor, a la luz de tu rostro. Tú, nuestra joya y nuestra fuerza, no podemos nada sino por tu gracia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por tu gracia. Hablando, ya estamos en la luz. Sí, estamos en la luz. En la luz, cuando hablamos de la luz en esta realidad de lo que estamos compartiendo, vamos a hablar de una experiencia muy importante porque es la realidad que nos conduce a la santidad. Nuestro llamado es a la santidad. Dios que es santo quiere que tú y yo seamos santos, dice Mateo. Así que yo creo que algunas veces, como desconocemos algunos de los procesos, el primer proceso que se realiza en un proceso de canonización se llama el reconocimiento de las virtudes de la persona. Si no tenemos el reconocimiento de las virtudes, el proceso de canonización no inicia. Y ahí empezamos primero con la realidad del reconocimiento de las virtudes o la biografía virtuosa de la persona, y ahí pasamos los procesos de venerable, todo ese tipo de cosas, el primer milagro beato y el segundo milagro como en la proclamación oficial de San Pedro. Cuando hablamos de virtudes. De virtudes. Ajá. ¿Qué es eso de virtudes? Cuando estamos hablando de virtudes, para mí, yo sé que para nosotros es muy abstracto, creo que es una experiencia que lamentablemente no se nos ha compartido con la entereza y la vitalidad del caso. Siento que las virtudes han sido algo como que han quedado en el rincón del pasado y se nos ha olvidado lo fundamental que es en la vida del ser humano. Cuando hablamos de virtudes es porque de una manera es nuestra tendencia natural y habitual a hacer el bien. Eso que hablamos con virtud es nuestra disposición constante en hacer el bien, ¿verdad? Y yo creo que esto es muy importante porque de alguna manera, si nos damos cuenta, es ir de alguna manera haciendo real la presencia de Dios. Porque Dios es el bien. Padre Edgar, hacer el bien y hacer cosas buenas es la misma. De alguna manera van de la mano, ¿verdad? Yo lo pongo en aprieto. Pero lo que me quiero referir, ¿verdad? Es cuando hablamos de disposición de hacer el bien, es la inclinación de mi acción. O sea, mi acción está movida para construir el bien. Por lo tanto, si mi acción está movida en construir el bien, es buena. Siempre que la intención, si la intención que está detrás sea hacer el bien. Exacto, que eso es lo que nosotros llamamos teológicamente la recta intención. O sea, mi recta intención de hacer esto, montar un comedor para los deambulantes, mi recta intención de construir un hospital, mi recta intención de hacer una escuela, mi recta intención de montar un centro de envejecientes, mi recta intención de hacer un centro de formación integral para la mujer y acoger a todas las mujeres que viven en estado de situación de prostitución, ¿verdad? Estoy diciendo eso porque estoy hablando relativamente de lo que movió los principales fundadores de la vida consagrada. Ahí tenemos todas las corrientes educativas y de los jóvenes, ahí tenemos los salesianos, tenemos los maristas, ahí tenemos los lasallistas, todas esas corrientes y las femeninas también, todas estas corrientes que buscan
formar a los jóvenes para un mejor mañana, para crear el bien. Los jesuitas, independientemente de la situación que estamos viviendo con el Colegio de San Ignacio, la función original de todas estas instituciones es la recta intención de guiar a estas conciencias a hacer el bien. Esa es la función, ¿verdad? Y construir el bien, construir el reino, construir alegría, construir la justicia, construir la paz. Eso es. Y lo mismo que tenemos, por eso hablé de los hospitales. Ahí tenemos nuestros hermanos camilianos, nuestros hermanos hospitalarios, y que vieron una necesidad particular del enfermo y se lanzan a esa realidad. Es igual que individualmente la persona que hace un acto dirigido a hacer un bien. Claro, sí, es lo mismo. Lo pongo a ellos como un ejemplo, porque son santos, ¿no? Por eso lo pongo. Pero con eso me quiero referir a cualquier persona. O sea, cualquier persona que en este momento o a lo largo de su existencia ha hecho una acción particular en bien de esa realidad, pero obviamente ya está practicando la virtud, ¿verdad? Hay una persona que está inclinada a vivir esa experiencia del bien, ¿verdad? Pero por eso yo creo que lo más muy importante aquí y que no se nos puede quedar de fondo es la intención. Por favor, eso nunca se nos olvide, porque nosotros sabemos que hay personas que hacen muchas cosas pero con una intención que no es al bien. Es una intención a beneficio personal. Está y ahí estamos. Exacto. Ahí ya es un vicio. Se convierte en un pecado. Porque tenemos ahí, relativamente, de fondo hay un interés. Porque cuando hablo de virtud, es la experiencia de la entrega total de lo que soy para construir el bien. Y el amor. Y Jesús conoce muy bien cuáles son nuestras intenciones. Sí, pero creo que es importante que también nosotros podamos tener la capacidad de discernimiento para descubrir las intenciones que están detrás de lo que se presenta. Y de lo que nosotros hacemos. Claro, también, claro que sí. Siempre hay que tener ese discernimiento. Claro, y decir, ok, claro. Esto que yo estoy haciendo, al final, ¿cuál es mi verdadera intención? Claro. Y ahí la conciencia es vital. No tienes que esperar que nadie te lo diga. No. Tú solito y tú solita tienes que mirarte en ese espejo y decir, oye, detrás de esto la intención que hay es esta. Y si no es una virtud y es algo que nos lleva en realidad a llevar al reino, porque al final de cuentas es eso, ¿no? Es la idea. Es al vivir el reino. Desde nuestra experiencia de fe, obvio. Desde nuestra experiencia de fe. Pues entonces... Sí, porque podemos hablar de esta misma realidad y una realidad que no tiene fe, ¿verdad? Y ahí pues, pero nosotros no podemos hablar de virtud, claro. Pero hay una virtud que va vinculada o que va dirigida a lo que se llama la filantropía, ya es otra realidad. Nosotros, nuestra fe, o sea, nuestra práctica de la virtud va a conducir a una experiencia salvífica, va a construir una experiencia de hacer real el reino de Dios en medio de nuestra tierra y una experiencia que definitivamente me lleva a ser mejor de lo que soy. No simplemente una experiencia filantrópica, que simplemente es por el servicio y la satisfacción que me da el hacer el bien. No significa que la fe no da satisfacción a hacer bien, claro que da satisfacción a hacer bien, pero la perspectiva es distinta, o sea, porque yo hago el bien no por satisfacerme a mí o satisfacer lo que soy, sino para de alguna manera agradar a Dios. Ahí está la diferencia. No por llenar mi ego. Excelente, yo creo que es mejor palabra que esa no hay ninguna. Es la diferencia. Y eso es lo que nosotros tenemos que de alguna manera ir también vinculando en nuestra vida. Y esto va para todo. Esto va para el Papa, esto va para los obispos, los cardenales, los sacerdotes, la vida consagrada y los laicos. Para los partos de arriba para abajo. Pero es lo mismo, ¿sabes? Nuestra acción, este espacio que estamos haciendo con ustedes. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la intención? Yo creo que esto es muy importante. Y es vital esa conexión que nosotros podamos tener. O sea, hago el bien, pero la intención es definitivamente lo que le va a dar, digo yo, gloria a Dios o mi gloria personal. Y ahí es que nosotros tenemos que tener ahí una capacidad de poder discernir y decir, espérate. Y si es para mí, ya tengo el pago. Claro, ya la tengo. Ya lo tengo. Que es la satisfacción, que es todo ese tipo de cosas. Así que pues, quiero terminar con las virtudes porque este tema me fascina. Yo creo que las virtudes es un tema que lamentablemente nosotros no dialogamos mucho. Y cuando hablamos de las virtudes, pues sí, siempre nos acordamos de las teologales porque son las más fáciles. Y porque San Pablo nos ha repetido hasta la saciedad por muchos siglos, que verdad que la fe, la esperanza y el amor, o la caridad. Pero se nos olvidan unas que vienen más bien del derecho nuestro, de nuestra realidad humana. Vienen también bien claramente desde nuestro contacto
con la realidad que vivimos. Para que esa realidad que vivimos, a los afanes, nuestras tareas, nuestros compromisos, no nos roben la esencia de lo que somos. ¿Verdad? Y yo creo que esas son las 4 virtudes que muchas veces se nos olvidan o no las tenemos en cuenta o nos parece, o alguna específicamente, pero nos defrauda por la práctica humana que algunas veces es muy deficiente. Pero estas 4 virtudes, que se llaman las virtudes cardinales, ¿verdad? La parte cardinal del ser humano, es importante porque de alguna manera nos van dirigiendo, son como nuestra brújula, ¿verdad? Y es como los puntos cardinales, hacemos exacto. norte, sur, este y oeste. Así tenemos nosotros las virtudes, que sería nuestra brújula, para que nosotros podamos descubrir, ¿verdad? Que sería la prudencia, que vendría, cuando hablamos de prudencia, estamos inclinando la experiencia de la sabiduría. Ten en cuenta, es un don de Dios, del Espíritu, la sabiduría. O sea, la prudencia es un don desde la sabiduría. Es la primera. La segunda, que es una muy cuestionada, como la mencioné, pero que nosotros tenemos que hacerla lo más que nosotros queramos, es la justicia. La segunda virtud cardinal es la justicia. La primera, como ya lo dije, es la prudencia, que va más, ¿verdad? Nos dirige a la experiencia de la sapiencia, de ser sabios. La verdad que el prudente siempre tiene la capacidad de saber callar cuando hay que callar y saber hablar cuando hay que hablar. O sea, por eso el prudente es un elemento sabio, ¿verdad? Para que nos quede claro con mi relación con lo otro. Y el sabio regularmente se conoce porque habla lo que sabe, lo que no sabe. Calla. La justicia vendría siendo el segundo elemento, y cuando hablamos de justicia estamos de alguna manera hablando de la imparcialidad, de ser imparcial, porque la justicia no debe de parcializarse, sino simplemente busca la verdad, ¿verdad? Y aquí hay una experiencia muy importante, ¿verdad? Que nos debe de vivir y de descubrir la experiencia de para qué yo hago justicia, para qué mi imparcialidad, para que reine el amor. Pero soy justo, para que reine el amor. Porque así que reina el amor. A través de la justicia. Sí, porque se transparenta la paz. Veamos. Por eso el Salmo 84 es precioso. La justicia y la paz se besan. Y ellas se convierten en el camino de la paz. O sea, y esto es importante. O sea, nosotros tenemos que salir de pensar en tanta cosa. O sea, es una experiencia propia del Evangelio, cuando hablamos de justicia. Y yo creo que algunas veces pues, lo tenemos como en unos ámbitos muy izquierdosos, pero esto no tiene nada que ver de izquierda. La justicia es una experiencia central en la vida del ser humano. Exacto. Y central del cristianismo. Y específicamente pues, de la figura de Jesús. Así que tenemos primero prudencia, justicia, y la otra, la casa de nuestro gobernador, la fortaleza. Así que me la aprendí más fácil, la fortaleza. La casa del gobernador en Puerto Rico es la fortaleza, es donde pues sería la tercera virtud teologal, cardinal, disculpen. La tercera virtud cardinal es la fortaleza, porque nos habla de la valentía. La virtud es una experiencia que conlleva un camino que debemos de vivir en valentía. Por eso debemos de tener fortaleza. Y por último, la más difícil, y la que casi nadie después se acuerda, que es la templanza. Explica un poco la templanza. La templanza... Para que la gente entienda, ¿verdad? ¿Qué es eso de templanza? Cuando hablamos de templanza, estamos hablando de autocontrol. Okay. La templanza es la experiencia de yo poder tener una relación sana con lo externo a mí, lo material, de alguna manera que me beneficie, ¿verdad? Pero no un beneficio egoísta, sino un beneficio para construir otros espacios de justicia y de paz. Por tanto, la templanza es muy importante. Piensen que son dones. Sí, casi todos terminan en dones, ¿verdad? Pero yo creo que es importante que podamos ver esa experiencia y que eso nos olvide, ¿sabes? La experiencia de la virtud es una experiencia muy importante que algunas veces pues las pasamos por ahí, ¿verdad? Que no tienen nada, pero definitivamente pues, son elementos muy importantes en nuestro caminar y que de alguna manera nos permiten a nosotros poder vencer con fortaleza las sombras. Y al final llegar a la luz. Llegar a la luz. Vivir desde nuestras luces. Exacto. Acoger nuestras luces. Porque a veces pensamos que lo único que hay en nuestra vida son sombras. A veces lo único que pensamos es que nosotros somos tan malos, y que no hay nada bueno. Cuidado. Cuidado. Porque siempre
Satanás te va a hacer pensar que no eres bueno, no eres bueno. Claro, porque te va a mantener en la oscuridad, en esa idea. Y la idea precisamente es mantenerte catapultado allá. Exactamente. Y para eso pues debemos de vislumbrar qué vendría siendo aquella realidad como el cirio pascual es la virtud. Porque las virtudes de alguna manera nos van a conducir, ¿verdad? Nos ayudan a poder de alguna manera empezar a salir de esta oscuridad y empezar a descubrir y vivir en la luz. Invito, ¿verdad?, a las personas que sean católicos y católicas. Cuando vean el cirio, es que me vino esa mente ahí, el cirio pascual. Cuando usted vea a ese cirio entrar por la nave de la iglesia, por el centro de la iglesia, y todo esté oscuras, y usted ve ese cirio con esa luz encendida, usted va a ver esos 4 puntitos, ¿verdad?, puntitos en el cirio. Los inciensos, los clavos. Los clavos. Recuerde esas 4 virtudes. Claro. ¿Y dónde las tiene que poner? En el corazón, que vendría siendo el incienso del centro. Pues son 5 inciensos. Pues ponga esas 4 virtudes en su corazón. Así que va a tener la prudencia, va a tener justicia, va a tener fortaleza ahí. ¿Y cuál es la templanza? Dios mío, no se me van a olvidar cuando vea el cirio jamás. Y la última es entonces, que es el centro, está en nuestro corazón, que vendría siendo obviamente esas virtudes teologales, que es la fe, la esperanza y el amor y la caridad. Así que eso hay que ponerlo para vivirlo, Piensen que hemos ido hablando sobre las sombras y las luces. Y hay que acoger. Piensen que el tema es: acojo mis luces y mis sombras. Aquí no estamos hablando de las sombras de mi esposo, ni de mi esposa, ni de mis hijos, ni de mi suegra, ni de mi jefe, ni de mi jefa, ni de la gobernadora, ni de aquel senador, ni de aquel legislador. No. Estamos hablando de las mías. Usted tiene que hablar de las suyas. Yo hablo de las mías. Y yo tengo que mirar las mías y tengo que ser humilde y decir, esta está aquí. Así que usted acoge sus sombras, pero también hay que acoger las luces. Así que en este momento nos ponemos ante la presencia de la luz, de ese Dios que ha querido habitar en medio de nosotros por medio de su Hijo, y que ha querido vivificar nuestra vida, nuestra alma y nuestro ser con su Espíritu. Ante ti, Padre Celestial, ponemos nuestra existencia. Nosotros que somos criaturas tuyas, hechas con tu mano providente, con tu mano amorosa y con tu delicada actuación, ha formado la imagen que cada uno de nosotros refleja al caminar de tu presencia